hemos conectado desde Mendoza, Buenos Aires, al estudio del doctor Norberto Tavos Nazca, con este microprograma que hacemos en conjunto, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Vamos a saludar al doctor Tavos Nazca y bueno, y él como siempre tan gentilmente respondiendo las preguntas que la audiencia nos transmite para que sean ya definidas por él. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, contento de estar con ustedes, como todos los jueves, después de una pausa que hubo que hacer el jueves pasado, así que mucha demanda de la audiencia para poder contar lo que pienso sobre los temas, no sobre mí. Así es. Sí, doctor. Bueno, vamos a la primera de las preguntas. ¿Qué novedades legales hay con los desalojos, doctor? Bueno, la nueva ley que tiene, si no recuerdo mal, media sanción del Senado, este tema del desalojo se discutió en lo que se denominó la ley de tierras. Bueno, producto todo lo que hemos conocido en el debate parlamentario, el oficialismo decidió no debatir una cantidad de temas que hemos charlado, si no recuerdo mal, la última salida de hace 2 jueves, que tenía que ver con el impedimento de ventas o no de tierras estratégicas. Ahora no se aprobó el capítulo del procedimiento en los desalojos que tiene media sanción. Ahora, lo que se aprobó es que va a haber una suerte de desalojo express en aquellas demandas de los dueños, de los titulares del dominio de propiedades inmuebles, léase campos, casas y departamentos, de aquellos ocupantes de esos inmuebles que no tengan documentación alguna. Bueno, allí lo que ocurre es que hay una gran cantidad podríamos llamarlo alquileres tácitos, ¿no? Que se arreglan de palabra. Evidentemente ese tipo de vínculo contractual no es legal, ¿no? Tiene que haber un contrato y demás. Pero ocurre que es un dato de la realidad. Hay, por la buena fe, la confianza y la desesperación que hay también por el acceso a una vivienda digna, que dicho sea de paso, es una garantía constitucional que el Estado debe resolver, ¿no? Con una serie de políticas que deberían promover el acceso a una vivienda digna, sobre todo en los sectores vulnerables. Así que este es una de las situaciones que se resolvería con ¿qué quise decir con desalojo express? Que no va a necesitar tramitarse todo el juicio de desalojo, porque el juicio de desalojo, cuando hay un contrato y recibos por falta de pago, por vencimiento, por cualquier causal de desalojo, hay que hacer un juicio, hacer la demanda, correr la demanda, abrir la prueba, dictar sentencia. Eventualmente el que pierde puede apelar a la sentencia, ir a la Cámara y eventualmente a la Corte, pero en general la Cámara termina. Eso no va a ser necesario, porque si no hay contrato de alquiler o recibos o alguna documentación fehaciente que legitime el vínculo, se hará en pocos días. Ahora, me parece que eso es bastante fácil de burlar, ¿no?
porque si el inquilino quiere ganar tiempo y quiere presentar, como se dice en la jerga de los medios, papeles, bueno, los papeles se falsifica la firma, bueno, después para ver si es real, no es real, eso requiere indudablemente abrir la prueba y hacer peritaje sobre si la firma es, no es, y ahí eso transita durante unos cuantos meses como mínimo, ¿no? Más o menos. Bueno, los tiempos de la justicia nunca se puede saber, pero sería más o menos en torno al año. Los que no van a tener acceso son los sectores muy vulnerables y que también estén limitados en la educación. Ese es uno de los sectores que podría ser alcanzado por esta reforma. Y el otro, si estamos hablando de sectores vulnerables, en alguna oportunidad hemos charlado la situación del reclamo de tierras por parte de los pueblos originarios, que está reconocido por la Constitución. En el caso de los pueblos originarios, no hay papeles, no hay contratos. ¿Y por qué no hay? Porque en esa época no había, me refiero. Antes de que ocurriera el genocidio del general Roca, que se quedó con todas las tierras y pagó a su tropa para hacer el genocidio con las mismas tierras, que eran de los pueblos originarios. Bueno, a partir de ahí sí empezaron a haber papeles. Papeles que tienen el origen en un genocidio, que fue la muerte de los como dice la palabra, pueblos originarios, de los originarios dueños en, en- en- en en una etapa histórica que la propiedad de la tierra se regía por las normas de los pueblos originarios que excluían la firma de contratos. Así que es una situación que aumenta el conflicto, que nunca terminó, del reclamo de las tierras por parte de los pueblos originarios, a los cuales se le ha asignado en algunos puntos, digamos, ¿no? Pero todos esos puntos siguen siendo conflictivos, porque no todos los pueblos originarios acuerdan, digamos, las dimensiones que se le ha otorgado. Así que esta me parece que es la novedad más importante que hay respecto del juicio de desalojo, sin perjuicio que ya había una suerte de desalojo express, porque hay un artículo que permite que el propietario pida el desalojo, o sea, el lanzamiento. El lanzamiento es con la fuerza pública a los que están ocupando una propiedad inmueble, dando embargo esa propiedad o cualquier otra que tenga el dueño, porque si se produce el lanzamiento y el que hace la demanda, que es el dueño, el propietario, mintió, queda embargada a disposición del juzgado porque mintió y había, por ejemplo, un contrato que no estuviera vencido. Así que estas son más o menos las novedades, un perjuicio muy grande para los sectores más vulnerables que no tienen papel. Así es. Bueno, vamos a la segunda de las preguntas. ¿Cómo es la situación de familias endeudadas, doctor? Ay, qué tema, María Luisa. Bueno, la situación, empiezo por el final, es una tragedia, ¿no? Claro. Es una tragedia. Todas las mediciones, inclusive las oficiales, indican que son millones las familias que se les acabaron los ahorros, los ingresos se estancaron y las deudas van aumentando. No puedo pagar la tarjeta, que la tarjeta se está usando según las mediciones de los supermercados para comer, para los gastos de higiene del hogar. Bueno, eso no.
esas deudas no se puede pagar más. Así que no me parece que tenga que explicar mucho la tragedia que produce. Se calcula más o menos entre 7 y 13 millones de argentinos. Bueno, y ahí después tenemos el debate de cuál es la posición oficial, ¿no? La posición oficial es que es un problema entre privados. Para no extenderme demasiado, ¿qué significa ente privado? Bueno, que eso, ahí lo que se dice es que nadie le puso una pistola en la cabeza a ningún argentino para que se endeude. Entonces, bueno, si se endeudó, eso es entendible cuando el que se endeuda es porque se sobregira en gastos suntuarios, qué sé yo. Tiene un ingreso de 4 o 5 millones de pesos, cambia el auto, se compra un yate, viaja a Europa. Cuando llega de Europa se va a Miami y después va al casino. Ahí no, por supuesto que la responsabilidad es que se endeuda. Ahora, los que no le aumentan el sueldo, ¿por qué no le aumentan el sueldo? Porque el gobierno pisa todas las paritarias. Es decir, los empresarios y los obreros llegan a un acuerdo y el gobierno no homologa el acuerdo que llegaron, porque quiere proteger la tasa inflacionaria, ¿no? Le bajan los impuestos a los ricos, a la minera, a la petrolera, elimina las retenciones al campo, las reduce, y bueno, se desfinancia. ¿Quién paga esa desfinanciación? Los asalariados. Bueno, yo creo, no sé, ese es el escenario, no veo que sea un problema exclusivamente entre privados. Porque si fuera solamente entre privados, ¿por qué el Estado se mete en las paritarias entre los trabajadores y los empresarios? ¿No? Las paritarias están para eso. O sea, el Estado tiene que homologar, digamos, en alguna paritaria puntual, digamos, que considere o que es muy baja o que es muy alta y que rompe el equilibrio de las paritarias en general. Pero acá las paritarias no pasa casi ninguna, digamos, ¿no? A veces la diferencia es muy poca, llegan a un acuerdo del 3% y la homologan por el 1.5 o el 2, digamos. Así es como me parece que está la situación de los deudores. Y ojo, porque, bueno, eso es entre privados, como dice, bueno, ya expliqué cuál es la situación de los privados, en mi opinión, ¿no? Después están los empleados públicos, ¿no? Que ahí tienen el sueldo congelado, o casi congelado, desde que asumió el nuevo gobierno. Y ojo, decía, la semana que viene, porque hoy hay una concentración de endeudados para hacer saber a la sociedad que tienen este problema y que están buscando una solución y no la encuentran. Entonces se están quedan sin poder pagar el alquiler, los gastos corrientes que tenemos todos, ¿no? Los servicios. Bueno, vamos a ver la concentración en la vía pública que hay hoy, ¿no? Esperemos que no haya, además de con este problema, que no haya represión. Y la semana que viene hay un llamado a una concentración por parte de las fuerzas de seguridad. Policía, gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria, por el mismo tema, ¿no? El ejemplo que más se usa es los pilotos recién entrenados de los aviones F-16 ganan, el otro día escuchaba a un alto oficial de la Fuerza Aérea, ganan 1,5 millones. Y están manejando Uber. Y la propia ministra de Seguridad
confirmó que se han triplicado los suicidios. Los suicidios se han triplicado en los últimos, desde el año 24 al año 25, ahora todavía no se midió. Muchos de los suicidios son integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. No estoy diciendo que todos los suicidios están vinculados con la problemática de las deudas, ¿no? Habrá que ver. Yo ese punto de la investigación no lo conozco, pero eso es público, reconocido por el gobierno, y ha pasado a ser la causal de muerte más importante que hay en el país por motivos violentos, ¿no? El homicidio doloso está en un tercio de lo que están los suicidios. Bueno, pero ¿cuáles son las novedades sobre estos suicidios, doctores? bueno, que se han triplicado en un año y medio. Sí. Y que de ser de muertes violentas, de ser una cifra del 5 por 1000, ahora está en el 15. Y los homicidios dolosos siguen estando en un valor muy bajo. Doloso es cuando uno quiere matar a otro, va y lo mata. Y está obviamente un poco más alto los homicidios culposos, que son en general por accidente de tránsito o por mala praxis médica. Así que, bueno, una tragedia. Claro. Y bueno, todas estas novedades están a lo corriente, ¿no?, del día, porque, bueno, estos suicidios, digamos, en qué se caratula todo esto? ¿Cuáles son sus novedades sobre esto, doctor? No, es que aumentó, porque el suicidio no es delito. Es decir, cualquiera que se quiere matar va y se mata y no pasa nada. Se investiga a ver si fue suicidio o si fue homicidio, o si fue otro delito del Código Penal, que también tiene que investigarse, que es la instigación al suicidio. Es convencer a otro que se mate. O puede haber otro delito culposo, que es, por ejemplo, algún abandono del tratamiento terapéutico. Una responsabilidad del psiquiatra, ¿no? Del psiquiatra o el lugar de internación que no ha tomado las medidas necesarias para medicarlo y proteger al paciente, digamos, ¿no? Y el paciente se suicida. Pero no es un delito matarse, ¿no? Además, no hay ningún delito que se lo pueda imputar a alguien que murió. Sí, por supuesto. Bueno, doctor, ha sido muy contundente las respuestas a las preguntas que nos han trasladado los oyentes. Y bueno, si Dios lo permite, el próximo jueves nos encontramos en este mismo lugar, en esta misma sintonía de la 92.9, para poder, bueno, seguir tratando y usted respondiendo todas estas preguntas que el pueblo quiere saber de temas que nos pasan a los argentinos. Muchísimas gracias, doctor. Nos encontramos el próximo jueves. Sí, un abrazo para todos. Jueves que viene, juntos otra vez. Muchas gracias, doctor. Hasta entonces. Así teníamos al doctor Norberto Tavos Nasca, licenciado en criminología, respondiendo siempre preguntas en este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Hasta el próximo jueves.